Así votó Bolivia. Esa fue la decisión del pueblo boliviano que lleva ahora a Rodrigo Paz a ser el nuevo presidente electo. Pero, ¿qué sucedió con este proceso electoral? Histórico en Bolivia, primera vez que nuestro país registra una segunda vuelta. Discursos de los candidatos de Rodrigo Paz por un lado, de Jorge Tuto Quiroga por el otro, qué es lo que se viene para el país antes incluso del cambio de mandato ya programado para el mes de noviembre. Vamos a analizar lo que ha sucedido en este proceso electoral. Junto a nuestro invitado está con nosotros César Cabrera, analista político, que nos acompaña esta mañana para poder ampliar esta información. César, bienvenido, gracias por acompañarnos. Robert, buen día, un gusto estar para mí en este prestigioso programa y pues saludar a todos los que nos están viendo. César, ¿qué es lo que nos deja este proceso histórico en Bolivia y particularmente a Rodrigo Paz como nuevo presidente de los bolivianos, al Partido Demócrata Cristiano, un partido con historia en nuestro país, hoy liderando una presidencia? Bien, creo que si se hace un análisis en el contexto de todos los acontecimientos, yo diría, pues hoy día, un día hábil, empieza prácticamente un nuevo ciclo, una nueva etapa en la historia de Bolivia, porque 20 años aproximadamente de un régimen de izquierda a ultranza que ha gobernado este país y en definitiva esto también, pero lo pongo entre comillas porque luego el comentario que haré seguramente de este proceso electoral va a llevarnos a entender que de pronto es un poco una especie de continuidad también este gobierno del PDC, porque en definitiva yo tengo mi versión de lo que ha pasado el día de ayer en estas elecciones, que como bien lo apuntas, Robert, pues es un hecho histórico. Jamás en Bolivia un sistema electoral adoptado nosotros hemos tenido que nos permita ir por segunda vez a un voto o a unas elecciones. En la segunda vuelta normalmente el ciudadano redirecciona conscientemente su preferencia política. Pues si había votado por alguien que ya no está en competencia, tiene que direccionar su voto a elegir a los dos que quedan, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que en realidad ha pasado, pero desde mi punto de vista, estas acusaciones que están existiendo ahora de fraude incluso podrían ser motivo de generar un inicio nada adecuado para este gobierno que tiene, que por demás está decir, al haberse ya decidido elección de diputados y senadores en la primera vuelta, pues esto le ha generado una asamblea muy polarizada y digo yo tendrá que pensarse nuevamente en retomar esa idea de la democracia pactada que se tuvo hace algunos años atrás, porque en definitiva de no hacerlo, pues creo que este país va a ingresar en un pozo profundo, más profundo del que ya estamos en cuanto a una crisis económica. El pueblo quiere soluciones, lo han planteado así. Y yo señalo que cuando uno asume el mandato de otras personas o de otra persona, renuncia a su voluntad propia para obedecer el mandato de quien se lo ha otorgado a través del voto en este caso. Y han hecho compromisos, cantidades, de que al día siguiente ya no existiría colas en los surtidores, que existirían dólares. Eso es lo que va a reclamar la gente ahora, ¿no? Bien, César, antes de pasar a hablar del tema de gobernabilidad y de la Asamblea, que por supuesto es un punto importante también a tocar, antes de que se desarrolle esta segunda vuelta electoral, uno veía a analistas, especialistas en materia, proyecciones de voto y en base también a la estadística de lo que dejó la primera vuelta electoral, que por ahí el resultado de esta segunda vuelta, independientemente de si era Rodrigo Paz el elegido o Jorge Tuto Quiroga, el margen podía ser mucho más estrecho entre ambos candidatos. Sin embargo, uno observa este resultado preliminar al 95% con un margen sumamente amplio de diferencia de votos. ¿A qué se debe principalmente o cómo se podría interpretar desde la estadística y desde la política esta diferencia tan considerable de votos a diferencia de lo que sucedió en primera vuelta? Bien, creo que hay un factor importantísimo, definitorio incluso de este alto margen entre el primero y el segundo. Nada más hay que más o menos hacer sumas y restas, ¿no? En política eso no es muy posible, pero a ver, si Rodrigo Paz obtuvo alrededor de 1.500.000
¿no? Pues el MAS, y voy a hablar no por el MAS de Luis Arce, sino MAS Evo, porque recordemos que los votos nulos que pertenecen en realidad a don Evo Morales llegan aproximadamente a un 20% del total de votos, es decir, nadie se percata que don Evo Morales, a pesar de todos sus problemas que tiene, sigue siendo el líder que seguramente tiene más arrastre que nadie en este país. Esos votos para mí son los que han definido prácticamente ese porcentaje que en definitiva se ha trasladado. No hay traslados ni traspolaciones lineales en política, pero en el ámbito indígena, a través de ese núcleo, de ese elemento nucleador que tienen, que es el sindicalismo agrario, ellos ordenan y todos orgánicamente, como lo señalan, asumen la decisión. Entonces, si entendemos solo este hecho, era poco menos que imposible que don Tuto alcance a Rodrigo Paz en la competencia, pero a eso hay que agregarle un alto porcentaje de los votos que ha obtenido don Samuel Doria, que el mismo día que terminaba la primera vuelta ya había manifestado su apoyo. Hay que sumarle los votos de Andrónico, hay que sumarle los votos de Luis Arce, los porcentajes aún pequeños, porque esos votos, por lógica y por lo duro que estaba resultando el candidato Tuto, perdón, para esta segunda vuelta, donde dijo, lo voy a apresar a don Evo Morales, pues fue fatal, porque en definitiva nadie de estos señores que durante 20 años han estado van a querer un gobierno así radical de derecha que los persiga. Entonces, esos votos naturalmente que tenían que fluir a uno de esos dos lados. ¿Y cuál era? Pues Rodrigo Paz. Entonces, creo yo que las diferencias nacen de esta traspolación de voto que se ha dado, recordando nada más que en esta segunda vuelta no interesa ningún porcentaje, hasta con un voto se gana. Entonces, creo yo que pretender ahora acudir a la figura del fraude para intentar revertir semejante porcentaje de diferencia resulta un discurso que puede ser de pronto incendiario para el país, pero creo que no tiene respaldo si es que se asume más o menos esta hipótesis que yo he lanzado hace un momento. César, hablemos de los discursos. En este caso, y comencemos con Rodrigo Paz, el presidente electo ahora de los bolivianos. ¿Qué podemos decir del discurso de Rodrigo Paz? ¿Da celeridad, da confianza a los bolivianos de lo que venga a pasar de aquí en adelante? A ver, y esto no es broma, lógicamente, pero a ver, es un chapaco, entiendo yo, tiene raíces chapacas y a los chapacos les dicen lentos también en nuestro país, ¿no? Esperemos que ese discurso, que a la par también de su acompañante busca unidad por Bolivia, creo yo que tiene que mostrarse con hechos. Han señalado a su turno en la campaña ellos que pues al día siguiente habrían soluciones. Y yo veo difícil, por eso un poco esta tibieza de Rodrigo Paz, ¿no? De no acudir a organismos internacionales para sostener o para adquirir préstamos. Creo yo que su discurso fue muy electoral para conquistar votos nada más. Existe el dinero en este país, decía, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué la crisis? El bolsillo y el estómago del ciudadano es el mejor termómetro para medir si en un país existe regularidad, normalidad económica, pero acá no existe. Entonces creo yo que está obligado ahora él a precisamente demostrarnos aquello. Pero estoy plenamente seguro que eso no es así, y lo que va a hacer es, como él decía, no voy a extender la mano para pedir limosna, y va a tener que hacerlo, ¿no? Esto es innegable. De donde venga, él va a extender la mano, porque no tenemos
dólares en este país y toda la economía internacional se mueve con dólares. Entonces, creo yo que le espera un gobierno complicadísimo, más allá del apoyo de don Samuel y sus diputados en la Asamblea. Tiene que hacer pactos y acuerdos internos para gobernar este país. César, hablemos del discurso de Edman Lara, porque dato no menor, el candidato a vicepresidente, ahora vicepresidente electo, habló antes que Rodrigo Paz, el presidente electo de los bolivianos, y habló también de reconciliación, siendo Edman Lara el único de los candidatos que en su momento no firmó un documento emitido por el Tribunal Supremo Electoral ante lo que sucedía en el escenario electoral de la Guerra Sucia. ¿Qué se puede decir de Edman Lara y de este discurso? Creo, a ver, si rescatamos esa palabra reconciliación, está, creo, muy bien, hay que felicitarlo. Pero esa palabra hay que analizarlo en el contexto del escenario político y del discurso total que había dado. Primero, muy buen detalle el que usted identifica, Robert, cuando dice, ¿por qué se adelanta él? ¿Por qué se adelanta en discurso, no? Y pues creo yo que es un vicepresidente demasiado peligroso en la idea de que lanza ideas propias, suyas, de él, no los coordina, creo yo, con Rodrigo Paz. Si eso va a continuar en el ejercicio mismo ya del poder, resulta demasiado peligroso porque pues él podría tomar decisiones que sean contrarios a toda la línea que trace el partido político. Y cuidado que estemos ante escenarios peligrosísimos de acortamientos de mandato, de plantear sucesión constitucional, y en esa línea le correspondería a él, ¿no? Es decir, veo como una persona nada seria. Dice una cosa y pues al rato está saliendo a explicar de que no quiso decir eso. Y se ha hecho una costumbre esto, porque en el anterior gobierno de don Evo Morales, o él salía a explicar o sus allegados cercanos estaban tratando de explicar. Es decir, creo que no estamos cambiando nada y como quien dice, pareciera eso una continuidad, no solo en estos temas de detalles, sino en la lógica de gobierno que van a manejar incluso, ¿no? Han sido muy tibios incluso en la campaña cuando ellos señalaban de que alguna pregunta que se le hizo por algún medio de decir, ¿lo va a detener a don Evo Morales? Y no había respuesta alguna a eso, ¿no? Contundente, ni mucho menos. Edman Lara tiene una formación policial vertical, él razona de otra manera esta realidad y entonces eso resulta un tanto peligroso porque podría generar diferencias entre el presidente y él muy rápidamente cuando ejerzan el poder y pues esto, cuidado que nos lleve a un mal camino, ¿no? César, hablemos del discurso de Jorge Tuto Quiroga. Jorge Tuto Quiroga cabizbajo, quizá a diferencia de lo que se lo vio a lo largo del proceso de campaña electoral, incluso en algunos momentos del discurso, al borde de las lágrimas, el candidato de la Alianza Libre, que si bien reconoció la victoria de Rodrigo Paz, indicó que incluso se comunicó vía teléfono con Rodrigo Paz, no fue explícito en decir que brindará un apoyo político en lo que venga a ser la gestión presidencial del candidato del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué se puede decir de Jorge Tuto Quiroga? Bien, a ver, ahí debo casar necesariamente este hecho tan que motiva susceptibilidad en todos los bolivianos y que está permitiendo hablar de fraude. Él no ha querido ser contundente, primero seguramente por ese casual corte de energía eléctrica que también nuevamente se tiene para el Cirepre, ¿no? Casual digo porque ya nos estábamos olvidando, todo el mundo le echa flores al Tribunal Supremo Electoral y qué justo que ahora emerja esto, ¿no? Un cortecito y creo que de manera continuada hasta 2 veces en La Paz. Raro absolutamente. Eso ha frenado un poco un discurso contundente de decir, ok, reconozco plenamente la victoria de Rodrigo Paz porque sí lo felicita, sí ha manifestado hasta una llamada directa que le ha hecho, lo hace públicamente, pero hace referencia a que los resultados son preliminares y dice, entonces está dando la idea, si se hace una lectura de ese discurso, pues vamos a tener la idea.
casado con los movimientos que se han generado sociales ya el día de ayer por sus seguidores en diferentes ciudades, estoy imaginando que vamos a tener todavía días un tantito complicados respecto a este tema electoral, porque van a pretender acusar de fraude. Que existe de alguna manera un mínimo porcentaje o razón, digo, por ese hecho de los cortes que se han provocado, nada más. Por lo demás, la diferencia creo que tiene una explicación técnica que he intentado hacerlo hace un momento, de sumas y restas de los porcentajes obtenidos por quienes han logrado apoyar a Rodrigo Paz. Lo veo claro, no había que esperar mucha alegría en su rostro de don Tuto Quiroga, pues lógicamente es perdedor. Y en todo caso, pues ya se verá cuál es su posición y accionar en el ejercicio mismo del gobierno, porque sí lo van a necesitar. Sí lo van a necesitar, hay cambios importantes como una reforma constitucional que requiere voto cualificado en la Asamblea, y para ello sí van a necesitar sus diputados y senadores, ¿no? César, gracias por acompañarnos esta mañana.